donde los no muertos reinan, lleno de desesperación y caos, muertes y tragedias, las tropas de diferentes países se alían para combatir un mal común. Es el fin de Europa. La infección, mejor conocida como la plaga, es una enfermedad con tasa de mortalidad alta. Se desconocen sus orígenes. Esta apareció después de la guerra ruso-turca, cuando las tropas rusas regresaban para luchar contra Napoleón. En algún momento después del incendio de Moscú, la plaga reanimó a los pecadores que no han aceptado a Cristo y no se han arrepentido de sus pecados. Los zombies son las almas de los condenados atrapados dentro de sus propios cuerpos muertos. Con la aparición de la amenaza zombie, las fuerzas francesas comienzan una retirada en Rusia. Pero en plena retirada, un francés con el gatillo fácil hace volar el puente sobre el río Beresina, dejando a un grupo de franceses y rezagados del campamento original del puente atrapados al otro lado del río. El mariscal de campo Víctor ordena la construcción de un nuevo puente sobre el río. Varias de sus fuerzas toman carruajes para recuperar troncos de las áreas cercanas y entregarlos a los jugadores. Tras la exitosa construcción del puente, todos los presentes se retiran. Los jugadores pueden encontrar dos notas, la primera de un soldado francés que dice: "Escribo para no quedarme dormido y alejarme así de este fuego. No hay forma de cruzar este río abandonado. Nos han abandonado y nos han dejado ardiendo. Somos hombres del 9º cuerpo de Víctor y algunos rezagados del antiguo campamento del puente. El puente fue construido y destruido por un idiota con el gatillo fácil. Ahora esperamos que los cosacos nos abran en canal y nos coman vivos. Víctor cree en la construcción de otro puente milagroso. No veo tal conclusión. Temo no poder superar esta noche amarga. Siento que mis fuerzas flaquean. Los cuerpos de los rezagados han aparecido en nuestro nuevo campamento, parecen muertos pero aún tienen hambre, es decir, por la carne de sus propios hermanos. Cualquiera que sea la aflicción que los impulsa es horrorosa. No se puede razonar con ellos. Cada hora que perdemos más para ellos. Si la escarcha oscura no acaba con todo, te alejarán y..." La segunda nota, también de un francés, dice: "Vivimos para luchar. El avance de Wittgenstein se detuvo. Una noche rápida se sintió gran dolor y terror después de que el puente fuera destruido prematuramente. Nos encontramos atrapados en la orilla este de Beresina. Nos congelaremos o los cosacos nos eliminarán. Debemos construir o descubrir un camino que permita sobrevivir a través del río abandonado." El HMS Undaunted es un barco de la Marina Real Británica, los cuales pierden un remolcador que transportaba a varios infectados en medio de una tormenta de nieve, estrellándose en la isla de Bardoya. Al día siguiente, descubren que el barco se estrelló en la isla y el HMS Undaunted envía una tripulación de 15 hombres a bordo de un bote para investigar la isla, de los cuales solo 4 regresan. Los marineros descubren zombies, a los que se refieren como locos que se vuelven caníbales. Así que deciden huir del pueblo de Bardo, muriendo varios de ellos. El HMS Undaunted permanece en un puerto cercano, mientras se acerca otra tormenta de nieve, creyendo que los marinos reales de la isla pueden seguir con vida, permanecen atentos a una señal del faro cercano. Los soldados daneses en el sótano de uno de los edificios dentro del recinto, infectados, atacan y matan a varios soldados daneses, los cuales escapan hacia el muelle. Los soldados daneses hacen sonar la campana de la iglesia cercana y la tripulación del HMS Undaunted, creyendo que es una señal de su grupo, responde con una señal. Los soldados daneses se dirigen al faro y lo activan, guiando al HMS Undaunted hasta su posición. Los acontecimientos que ocurren en la fortaleza de Bardogus permanecen en gran parte desconocidos para el público en general hasta 1815, cuando científicos e investigadores daneses se dirigen a la fortaleza para investigar. Se recuperan numerosos cuerpos
incluidos varios soldados, y se ve a un runner atrapado en el hielo, aún con vida y con los ojos en movimiento. Los investigadores devuelven los cuerpos de Bardous a Copenhague en 1815. Durante el asedio de San Sebastián, los soldados británicos y portugueses son encarcelados por los franceses en la fortaleza en la parte superior de la isla. Las fuerzas francesas se encuentran con los no muertos y pelean durante toda la noche. Inevitablemente, un oficial francés decide liberar a los prisioneros y armarlos contra la amenaza. Al avanzar por el mapa, se encuentra Navarri, un soldado del 5º Regimiento de Infantería, el cual les ofrece ayudarlos bajando la plataforma, pero ataca a Navarri y este muere, causando que uno del equipo tenga que sacrificarse para salvar a los demás. Los supervivientes son extraídos al HMS Undaunted. Uno de los supervivientes se infecta y mata al capitán del barco. Las fuerzas francesas y británicas se separaron, con los británicos desembarcando en la costa de España y siendo guiados por las fuerzas guerrilleras españolas a lo largo del campo. Jonathan Baker era un soldado británico en San Sebastián durante el brote. Deja 2 notas sobre el inicio de la infección en San Sebastián. Su cadáver se puede encontrar en un pequeño edificio. La primera nota se puede encontrar en una botella rota que se pretendía arrojar al mar detrás de una gran pila de cajas. Algunos soldados se han enfermado de tuberculosis esta mañana. Tal vez estaban dormidos, pero se despertaron con sed de sangre. Un pobre tipo los vio mejor y se abalanzaron sobre él y le arrancaron la garganta. No podría decirte lo que pasó después, pero cada vez más hombres se vieron afectados por esta sed de sangre. Las calles están repletas de caníbales devoradores de hombres. Nuestro oficial nos tiene retenidos en una casa. A las fragatas navales fuera de San Sebastián, por favor, organicen una operación de extracción. Hemos sufrido pérdidas devastadoras y no estamos en condiciones de enfrentarnos a los franceses, y mucho menos los franceses están en condiciones de enfrentarse a los caníbales que deambulan por las calles. Sin embargo, temo que la mejor manera de proceder es bombardear a estos salvajes hasta que no puedan hacer daño. A cualquier civil que sea descubierto con una carta, entréguenla a cualquiera de los soldados de su majestad. La segunda nota junto a su cadáver solo se limita a decir esto: no te molestes en enviar a nadie, ya lo tengo todo resuelto. Relacionado a esto, en Hougoumont pueden encontrar una pila de periódicos del Britannia Herald. Una de estas historias se relaciona directamente con San Sebastián, la cual en resumidas cuentas narra lo que ocurrió en San Sebastián desde la perspectiva de un soldado. En la batalla de Leipzig, muchos regimientos de distintas naciones, anteriormente enemigas, se unen para escapar de la ciudad en llamas, desobedeciendo a las órdenes de sus líderes. Como resultado de esto, Napoleón y la mayoría de los demás líderes importantes se dieron cuenta de la naturaleza de la infección y, en consecuencia, pidieron un alto el fuego. Concluyen oficialmente los combates en las guerras napoleónicas. Luego de cruzar calles y haber ingresado a un cementerio, hacen sonar la campana. Jacob, un ingeniero francés, por error deja su mecha demasiado corta para escapar y se suicida en la detonación del barril utilizado para salvarte a ti y a tus aliados. No hay más lore para este mapa. Con el pánico masivo sobreviniendo en Alemania, los civiles dentro de las áreas que rodean Frankfurt acorralaron a cientos de civiles inocentes y los obligaron a entrar en el sótano del castillo de Pfalzgrafenstein. El mariscal de campo Blücher y diferentes soldados llegan a Cau, en un esfuerzo por perseguir a Napoleón y ganar las guerras sin importar el costo, y al saquear el castillo buscando suministros, sus fuerzas se encuentran con el sótano. La puerta se abre de golpe y casi todas las fuerzas de Blücher mueren al intentar cerrar el sótano, y las fuerzas supervivientes son los jugadores que reaparecen, junto con Blücher ahora infectado y su oficial acompañante. Cuando los jugadores llegan a Cau, son elementos de la retaguardia alemana, así como bávaros y austriacos que intentan volver a casa.
Blücher ordena a los jugadores que aseguren el castillo para garantizar un paso seguro para el ejército prusiano a través del río Rin. Más tarde, Blücher sucumbe a la infección y mata al oficial que lo acompaña. Tras asegurar el castillo, los jugadores se atrincheran y esperan a que el ejército prusiano se retire. Tras los acontecimientos de Kau, el ejército prusiano queda prácticamente fuera de combate debido al colapso de la cadena de mando prusiana. Las fuerzas bávaras, junto con la mayoría de los ejércitos aliados, están desorganizadas y en pánico. El comando del ejército bávaro ordena a los elementos del ejército que pasen por los Alpes y se dividan hacia el norte. Las fuerzas en la villa tirolesa, después de viajar a través de una serie de aldeas desoladas, se encuentran rodeadas por los cuatro lados y pierden constantemente soldados debido a la infección y por los zombies. Las fuerzas bávaras y austríacas en la villa tirolesa, sabiendo que están rodeadas, hacen una última resistencia contra la plaga antes de sucumbir a la infección. Hay una nota de un soldado, el cual narra su viaje y cómo luchará contra este mal en la villa tirolesa, la cual la dejaré aquí para que lean más detenidamente. También hay un boceto médico de un individuo infectado. Hay algunos indicios de una historia diseminada por la ciudad, por ejemplo, un boceto presuntamente hecho por un dibujante o posiblemente un médico que dibujó hábilmente con tanto detalle a una persona afectada por la plaga, que presumiblemente documenta el crecimiento de poros en el lado derecho del cráneo de la persona. Los músculos de su cuello también parecen tensos y su ojo derecho visible también parece un poco flácido. En la página de la derecha se ve que el ojo izquierdo de la persona parece estar posiblemente ciego o discapacitado, gris, mientras que el ojo derecho sobresale más y la pupila parece más dilatada. También puede haber lo que supongo que es piel dañada o cabello irregular a la izquierda del ojo izquierdo. Y por último un mapa de la propagación de toda Europa del Este. La Ferme de Naut fue el último bastión de las fuerzas estacionadas en Ligny. La acción se desarrolla en algún momento de 1815 como precursora de los acontecimientos de Waterloo. Las fuerzas en Ligny se redujeron a 20 hombres, con 3 bolsas de harina, 40 botellas de jugo y una bolsa de 5 panes. Esto que diré no está en la wiki oficial, pero por la pantalla de carga, supongo que antes de llegar a el lugar, soldados que iban en un vehículo fueron atacados por los caníbales, muriendo así los caballos y algunos de ellos, y así los supervivientes se ven forzados a ir a la Ferme de Naut. Aún así, si me equivoco corríjanme. La Haie-Sainte es una de las últimas fuerzas británicas y francesas en Waterloo, antes de Hougoumont. La Haie-Sainte cae a las 8:35 del 18 de junio de 1815. Los jugadores pueden encontrar una nota en la granja, dice lo siguiente: hemos interceptado a la horda en una pequeña granja llamada la Haie-Sainte. Parece que hemos frustrado la plaga. Las noticias de otra pequeña granja también nos han llevado a la conclusión de que las órdenes de detener con éxito el avance de las hordas se han cumplido. Sin embargo, siento como si hubiéramos aprendido a un pequeño rebaño de ovejas en lugar de a una nación entera de caníbales. Mi última entrada es incorrecta. Otra manada de ellos ha descendido sobre la pequeña granja que ocupamos. No parece que se haya perdido ningún hombre en este pequeño asedio. 3 hombres muertos. Ninguno de ellos era inglés. La horda los atacó y se los comió como si fueran una chuleta de cordero. La imagen de él pateando y gritando todavía resuena claramente en mi cabeza como si fuera el presente. Los alemanes los desalojaron y lo poco que quedaba de él podía distinguir el rojo que manchaba su uniforme desde la distancia. Me quedé de pie mucho tiempo antes de que se levantara de nuevo, como si hubiera oído los toques de corneta. Corrió hacia su oficial antes de que un soldado que estaba detrás de él le metiera una bala de mosquete en la cabeza destrozada. Se perdieron más hombres. Empezó a llover a cántaros y nuestros mosquetes están demasiado húmedos para ser utilizados. Hemos perdido muchos más hombres. Las hordas son mucho más frecuentes, lo que me deja tiempo para escribir. Hemos tomado posiciones en el exterior para acabar con ellos.
Yo y otros 3 permanecemos en él. Uno de los caníbales, George von Barin, es un soldado alemán del rey que difundió la noticia de la caída de la Halle Sainte. Se presume que murió en Hougoumont al perder una pierna. La Halle Sainte ha caído. A las 8:35 del 18 de junio, las fuerzas francesas y germano-inglesas cayeron ante las masas de no muertos. Por lo que se puede deducir, creo que ningún hombre ha escapado a los jadeos de los no muertos. Lo que queda de nuestra guarnición ha atrincherado el ático. Tenemos poco tiempo y parece que todos los intentos de fuga serán inútiles. Estamos preparados para lo inevitable. A las fuerzas de Hougoumont, mucha suerte y buen día. La última resistencia de las fuerzas británicas, alemanas y francesas están en la granja de Hougoumont en Waterloo. Los soldados se sacrifican intencionalmente para permitir que el resto del ejército francés se retire. Tiene lugar poco después de la Halle Sainte, la cual está a solo unas pocas millas. Los jugadores pueden encontrar un periódico del Britannia Herald en el escritorio del edificio de entrada, en el que se comentan varios eventos que suceden en el mundo, como paz en circunstancias desagradables, acuerdos comerciales con Estados Unidos, cuarentena de barcos frente a Dover. El ejército británico se movilizó para ayudar a sus aliados. Porque siempre es la plaga. Lista de personas consideradas desaparecidas tras la evacuación de España. Relato de primera mano de la plaga. Poco antes de la defensa de Hougoumont, el ejército británico abandona a las fuerzas francesas en Waterloo y se retira, lo que hace que las fuerzas francesas se vean abrumadas. La defensa de Hougoumont y la Halle Sainte proporciona a las principales fuerzas francesas el tiempo necesario para retirarse adecuadamente. Hougoumont cae a las 2 de la madrugada del 19 de junio de 1815. París se encuentra en medio de una evacuación a gran escala, con decenas de miles de muertos vivientes que dejan la ciudad en ruinas. Jean es un soldado francés, que resiste con su regimiento en Notre Dame, y aprovecha la llegada de los jugadores para iniciar la evacuación total de los civiles. Al finalizar la evacuación, el regimiento de Jean hace sonar las campanas para avisar al barquero, el cual rescata a los jugadores. Los jugadores pueden encontrar una serie de notas que han quedado dentro de las catacumbas, dejadas por los parisinos durante la llegada de los zombies. Algunas de ellas son referencias a las escrituras bíblicas, como Zacarías 14:12, que dice lo siguiente: y esta será la plaga con que el Señor herirá a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Se les consumirá la carne estando de pie, y se les consumirán los ojos en las cuencas, y se les deshará la lengua en la boca. Como curiosidad, un escrito en las paredes nos hace saber que, el zombi que lleva las llaves de la puerta del comienzo, es el responsable de alumbrar todas las catacumbas. Tras la llegada de 2 barcos de investigación, que regresaron de la fortaleza de Barbados, y un brote posterior de la plaga, la ciudad de Copenhague ha sido puesta en cuarentena total por la Marina Real. Los no muertos han llegado a la ciudad, y la Marina Real tiene la intención de evitar que los supervivientes salgan para evitar la propagación de la plaga. La Marina Real realiza un extenso bombardeo de la ciudad utilizando cohetes con greve, dejando la ciudad completamente en llamas. Tú y tu equipo, rezagados del ejército danés y la Guardia Nacional, hacen un esfuerzo por evacuar la ciudad y escapar. Luego de cruzar varias calles y casas, se enfrentan a un barco de marineros británicos, el cual los ataca con cañones y rifles. Los jugadores pueden encontrar 3 partes de periódicos daneses. La primera habla sobre cómo Europa cada vez está cayendo más y más. De manera resumida dice esto: caída de Prusia. La capital prusiana ha caído, y el rey Federico y su familia han huido, posiblemente a Londres. Este es el segundo golpe a Prusia tras la caída de Berlín hace 2 años, dejando a la nación al borde de la capitulación ante el Sigdón. Las calles de Berlín y Königsberg están en silencio, mientras los refugiados se trasladan al norte. Acuerdo en Bruselas. Un nuevo tratado crea el Reino de los Países Bajos con territorios del Imperio francés, a cambio de ayuda militar británica para Francia.
Esto refuerza la influencia inglesa cerca de Francia, considerada necesaria para su supervivencia. Conflicto con Dinamarca. Las relaciones entre Dinamarca y el Reino Unido se tensan. Dinamarca rechaza enviar tropas para apoyar la ofensiva británica en el Sigdon, priorizando sus propias defensas en Danevirke. Intervención francesa. Francia acuerda desplegar fuerzas en Danevirke para apoyar a Dinamarca y establecer posiciones en el Mar del Norte, mostrando un interés común en proteger Hamburgo y reforzar la región. Llegada de barcos de Bardo. 2 barcos traen pruebas claves sobre los eventos en Bardos, incluidos cuerpos recuperados. Las teorías sobre el Sigdon dividen opiniones. Mientras algunos descartan su propagación aérea, otros advierten que es una amenaza mortal para Dinamarca. Protesta contra el Sigdon. Una protesta franco-anglosajona se llevó a cabo contra el Sigdon, con testimonios alarmantes de su devastación, describiendo a los muertos como implacables y caníbales. Relato en Bruselas. Un sobreviviente francés narra cómo las tropas fueron superadas por muertos vivientes durante una batalla cerca de Bruselas. Los ingleses abandonaron sus posiciones, agravando la situación. La quema de cuerpos ofreció un respiro temporal, pero la situación siguió siendo desesperada. Y el último finalmente dice esto. Ciudadanos. Después de todo, nuestra defensa se ha vuelto insuficiente. Si ahora tenemos que ver esta impresión, nuestra ciudad está en guerra con el Sigdon. El ejército se está organizando y proporcionando una defensa y una contrafuerza contra las hordas de muertos vivientes. Las consecuencias impredecibles del Sigdon serán afrontadas. Si eres un hombre apto y preparado para el combate, dirígete al punto de concentración de la Guardia Nacional más cercano. Allí estarás armado y te unirás a las fuerzas para liberar Copenhague. Si no tienes el material de la Guardia Nacional, quédate dentro y atrinchera tu casa. No busques contacto con el exterior, evita los cementerios y otros lugares de enterramiento. Mantente en silencio. Raciona la comida. Las tropas militares y de la Guardia Nacional van a por ti. No te desanimes. Esta impresión ha sido preparada de antemano para tal evento. Se distribuirá de manera uniforme por toda la ciudad. Es deber de todos ustedes mantener el Estado de Derecho. Es su deber como ciudadanos mantener el orden y el respeto a la propiedad de sus conciudadanos. Debo advertirles a todos que la violación de este deber es un delito que puede tener consecuencias nefastas. Cuartel General en Copenhague, 7 de julio de 1815. Sálvanos a todos. Tras la evacuación francesa de París, el embajador estadounidense William H. Crawford envía una carta a los Estados Unidos solicitando su evacuación de Francia. Al recibir la carta, Estados Unidos envía Luz Constitution para rescatar a Crawford. El ejército francés lleva a Crawford a Roscoff y fortifica la ciudad. Las tropas se establecen en la iglesia y lleva a Crawford al ático de una granja cercana. En algún momento, poco antes de la llegada de los marinos estadounidenses, los zombies atraviesan las defensas de la ciudad y la invaden, matando a la mayoría de las fuerzas francesas y obligando al resto a retirarse y esconderse. En respuesta a la situación en desarrollo, los británicos despliegan una fuerza expedicionaria en Roscoff para evitar que los infectados traspasen la costa y amenacen el territorio continental británico. Con una gran desconfianza entre las fuerzas francesas y británicas tras la retirada británica de Waterloo, el ejército francés toma prisioneros a miembros de la fuerza expedicionaria y mata a varios de ellos. Al amparo de la niebla, el Luz Constitution logra burlar la cuarentena británica en Europa y atraca con éxito en el puerto de Roscoff. Las fuerzas de guarnición de la iglesia se retiran a las catacumbas que se encuentran debajo, preparándose para ser invadidas por las fuerzas expedicionarias británicas, mientras que el asustado soldado francés detiene a los marinos estadounidenses afuera, creyendo que son fuerzas británicas. Los jugadores podrán elegir si matarlo o no, para luego liberar a los británicos prisioneros. Una gran parte de las fuerzas francesas que se retiran a través de las catacumbas son masacradas en su retirada. Las pocas que sobreviven se refugian en una casa, hasta que los jugadores llegan y Crawford les explica que los americanos y británicos lo están ayudando. Ahí los franceses se unen al equipo y llevan a Crawford al barco.
Pero antes de escapar, las puertas de la zona inferior se comienzan a abrir, una tripulación que llevábamos abajo se ha infectado, y ahora debemos acabar con nuestros camaradas caídos, para luego salir victoriosos. En los acontecimientos de Roscoe, Jin ha sido ascendido al rango de capitán y ha sucumbido a la infección. Los jugadores pueden encontrar una nota pegada a su cadáver, que se recupera al matarlo. Los jugadores también pueden encontrar una nota cerca de los muelles, dejada por un prisionero británico. La carta de Jin dice: a cualquiera que se haya topado con mi deplorable condición, le agradezco su misericordia. Para cualquier tropa estadounidense, su hombre está detenido en una granja a las afueras del pueblo. Para minimizar sus problemas con los Revenants, diríjase a la iglesia, donde hay una guarnición estacionada. Le advierto que estos tiempos han destruido nuestra disciplina y han convertido a los soldados en matones. Existe un sistema de túneles debajo de la iglesia que conecta con la granja. ¡Viva el Imperio de Francia! La carta del británico dice: estamos hambrientos, esperando morir. Parece que todos los habitantes del pueblo han muerto y los soldados no van a poder defender la ciudad por mucho más tiempo. Se rumorea que están protegiendo los muelles con sus vidas, para los yanquis. Estamos retenidos en la parroquia, atados a nuestros campanarios esperando morir. El señor Crawford se encuentra detenido en una casa cercana, supuestamente conectada a nuestra parroquia por un túnel. Están esperando para trasladarlo. Este mensaje costó 200 chelines y dólares franceses para llegar a usted. Eso sería todo, muchachos. Si es que no se actualiza la wiki mientras edito esta cosa, si les gustó el video apóyenme con su suscripción y esas cosas. Cuídense y nos vemos en 2 años.